proporcionado para hacia un servidor pues para poderles platicar un poquito sobre este tema de murciélagos y básicamente va sobre murciélagos vampiro. Entonces déjenme compartir mi pantalla. Creo que ya se está compartiendo, ¿verdad? Y ya está compartiendo. Ok, excelente. Pues vamos a hablar de un tema, bueno, me tocó o me invitaron para platicar sobre un tema muy interesante que son sobre los murciélagos en general y básicamente sobre los vampiros. Nosotros, bueno, en mi persona inicialmente cuando inicié en esto tenía la idea errónea de que todos los murciélagos eran vampiros. Ya después me pude quitar esa ignorancia de la cabeza y poder entender un poquito más sobre estas especies que son muy interesantes ya cuando uno se compenetra a conocerlas y estudiarlas de una manera independiente. Antes que nada quiero empezar con quitarnos esta mala idea que nos los la mala información es tofar. Entonces, básicamente en los murciélagos, pues es el murciélago, el Desmodus rotundus, es el que genera grandes impactos económicos y sanitarios en todo el continente americano. Entonces, nos vamos a enfocar básicamente a estas especies, los murciélagos. Mucha gente teníamos la idea de que los murciélagos, ¿verdad? Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros amigos nos platicaban que los murciélagos eran ratones viejos que les salían alas y pues de ahí salían, por lo cual muchos de nosotros nos creíamos esa historia, quizás era para impresionarnos o era para la forma en que ellos conceptualizaban la manera de la parte evolutiva, pero pues no, al final de cuentas no es así. Los murciélagos son una especie que ha evolucionado desde hace millones de años. Hay restos del Paleoquiropteryx, ¿verdad? Que data de cerca de 48 millones de años. Entonces vean la secuencia en el tiempo. Nosotros tenemos muy poco tiempo en la era geológica de la Tierra y ellos ya existían en el continente, ya se entiende en el planeta. Muchos de los investigadores hablan de que este murciélago, el murciélago vampiro, inicialmente por los rasgos que tiene fenotípicos y las partes dentales, pudiera haber sido un murciélago insectívoro que por alguna cuestión en la parte evolutiva, pues tuvo la necesidad de alimentarse de sangre y de ahí, pues bueno, pues se derivó en esta especie o en las 3 especies que ahorita tenemos de murciélagos que se alimentan de sangre. Pero vean la dimensión en el tiempo que tienen estos animales, no son nuevos, son muy antiguos, ¿verdad? Y pues son muy interesantes estudiarlos. Hay muchos, recientemente acabo de leer un artículo del que hablaban del Desmodus draculae, que es otra especie de vampiro que vivió en ese periodo, pero que era de un tamaño un poco superior a los que ya conocemos actualmente. Nuestras culturas ya les tenían algún respeto, conocimiento, deidad a estas especies. Tenemos los códices mayas, la parte del Sots, el Kamazots, ¿verdad? En otros relatos, que es el que reina la parte del inframundo, las partes de los cenotes en la cultura maya. Y así sucesivamente, cada cultura va a tener una conceptualización diferente de estas especies tan interesantes. Déjame poner aquí la parte del apuntador. ¿Dónde estás? Aquí está.
Entonces, pues ya estas culturas conocían a estos murciélagos y sabían cuál era la importancia que tenían en la naturaleza y también conocían los posibles daños que podían ocasionar en la transmisión de algunas enfermedades. Básicamente, ahora sabemos que era rabia, pero ellos tenían ese conocimiento de que estas especies también podían transmitir enfermedades. Independientemente de nuestro continente, en la Edad Media conceptualizaban a estos murciélagos, vamos a referirnos a los murciélagos europeos, estaban relacionados con brujas, demonios, eran símbolos de malos augurios, de mala suerte. Y así, pues bueno, con la literatura que se fue, con Bram Stoker, ¿verdad? Y la cultura popular, pues no hicieron mucha buena fama de estas especies. Una vez que uno los empieza a entender, cambia el concepto de ellos. Aquí tenemos la parte de la imaginería del satanismo, la mercadotecnia del Halloween, la confusión de quienes los proponen en la taxonomía como roedores, cuando realmente no lo son. Y como ya les mencionaba, ¿verdad? La parte en que decían que son ratones viejos que se convierten en un murciélago, lo cual es totalmente equivocado. En los años de los 94 aproximadamente yo entré a trabajar en la parte de agricultura, donde actualmente me desempeño, y surgió la leyenda, el mito del chupacabras. Lo único que hizo esta parte, esto es como el Sancho, ¿verdad? Todos saben que hay, pero nadie lo conoce. Entonces, y como el mismo Santo Claus, nadie lo llega a ver. Este tipo de mitos o este tipo de leyendas urbanas que se van generando, leyendas rurales, pero lo único que trajo en nuestro país fue la depredación de muchas colonias de murciélagos benéficos en el estado de Nuevo León, en el estado de San Luis, en muchos estados en los cuales la gente, por el miedo, el temor que tenían ante los murciélagos, pensando que eran los que ocasionaban el problema, fueron y quemaron, dinamitaron las cuevas, tumbaron árboles, hicieron un daño ecológico muy importante por una mala creencia o una mala información que se estaba dando al respecto de esto. En el mundo, dependiendo del autor que uno se esté refiriendo, hay alrededor de 1200, 1300, 1400 especies en el mundo, pero hay que aclarar que solamente 3 de estas especies se alimentan de sangre. Y estas 3 son exclusivas del continente americano. En general, todos los murciélagos benéficos, los insectívoros, los frugívoros, los polinizadores, los que se alimentan de pequeños reptiles, de pequeños batracios, o se alimentan de peces, tienen un papel fundamental en los ecosistemas, en nuestros ecosistemas, y son una prioridad para la conservación. Si ellos son los encargados, al igual que quiero a veces compararlos con las abejas, un papel muy importante en la naturaleza, porque controlan plagas, dispersan semillas, controlan poblaciones animales, de batracios, de reptiles, de peces, que mantienen un equilibrio en la naturaleza. Y no es hasta en tanto que nosotros metemos un poquito de mano en esto, alteramos estos ecosistemas y empezamos a ocasionar esas alteraciones y se manifiestan en mayor poblaciones de insectos, en mayor poblaciones de otras especies que quizás eran controladas por ellos, ¿verdad? Y la depredación de estas especies por el desconocimiento. Como ya les mencionaba, nuestras culturas han enriquecido, los conocían perfectamente, y pues aquí tenemos ejemplos, aquellos que nos ha gustado visitar algunos de los museos que tenemos en nuestro país, pues nos vamos a dar cuenta de que estas especies de murciélagos eran algo muy valoradas y pues tenían otra conceptualización. Para ellos era la prosperidad, eran tener buenos cultivos, era la fertilidad, era otro concepto que se tenía. Y en otras partes, como las maya, era la parte del temor ante lo desconocido, era el que gobernaba el inframundo, era el que gobernaba la oscuridad, ¿verdad? Como les mencionaba hace rato, que es el Kama Sutra.
Y así vamos a tener diferentes representaciones en platos, en vasijas, en algunas representaciones en jade, hay muchos elementos que podemos nosotros apreciar y valorar de nuestras culturas, ¿verdad? Pero aquí es una parte aquí en abajo está escrita una parte de la leyenda del dios murciélago, en el cual decían que comenzaban a revolotear y a chillar sobre la cabeza del candidato. El candidato es alguna persona, ¿verdad? Esto lo pueden ver incluso hasta en el Popol Vuh. El ruidoso abatir de las alas, el arraido aterrador de una sombra humana, con alas de murciélago, el Maxtatl. Entonces, esta era gente que gobernaba el inframundo y que pues, estaba centrando a sus dominios. Es muy interesante leer estas citas. Sin embargo, les mencionaba que el vampiro, voy a separar murciélagos, voy a hablar un poquito de vampiros. Nuestras culturas ya conocían que esta especie transmitía la enfermedad, básicamente la rabia. No sabían ellos que era rabia, pero sabían que era una enfermedad que mataba a las personas. Y están citados en esta cita, en Málaga, el vampiro portador de la rabia, es un boletín sanitario, que existe en la documentación. Y esta es una cita de González Fernández de Oviedo, en el sumario que él escribió de la historia natural de las Indias, cuando ellos llegan en 1526. Entonces aquí pueden apreciar estos animales, cómo empiezan. Básicamente la cita dice: muerden por la noche, más comúnmente en el extremo de la nariz o en las puntas de los dedos de las manos o de los pies, chupando una cantidad de sangre que es difícil de creer, al menos que se haya observado. O sea, ellos ya estaban presenciando que había una especie que se alimentaba de sangre, no nada más de los animales, sino también de la gente. Este tiene otra particularidad. El murciélago vampiro consiste en que si muerden a un hombre entre 100, volverán a morder al mismo hombre en noches sucesivas. Esto normalmente lo seguimos viviendo en la actualidad con nuestras poblaciones ganaderas e incluso con nuestras poblaciones humanas, que en algunos lugares se han dado estos fenómenos de que este animalito se alimenta o se ha acostumbrado a alimentarse de la sangre de los humanos. Pero básicamente muerden la parte de que uno al dormir pues se descobija, que son las partes distales, las yemas de los dedos, la parte de los pies y pues la cara, que son las partes que normalmente nos tenemos descubiertas cuando dormimos. Aún así, la misma cita de Fernández de Oviedo dice que en España, aun cuando estos animales muerden, no matan ni son venenosos. O sea, ¿qué quiere decir? Como allá en España no hay murciélagos que se alimentan de sangre, el evento de que un animal, un murciélago en general, pudiese transmitir esta enfermedad a la población humana era más limitada, ya que pues, no tenía, solamente que la persona hubiera levantado el animal enfermo, pues tenía la posibilidad que lo mordieran. Sin embargo, por el hábito que tienen los murciélagos vampiros de llegar y morder, en esa mordedura pues inoculaban el mismo virus. Al alimentarse de estas personas, inoculaban el virus de la rabia y pues bueno, los enfermaban. Quizás sin querer, ¿verdad? Sin saber que ellos tenían la enfermedad. Dice, muchos muertos han muerto de sus mordidas. Pero aún así, la gente local ya sabía cómo poder tratar las heridas. Entonces, ellos aprendieron cómo hacer este tratamiento cuando sabían que eran mordidos por un murciélago vampiro. Entonces sabían que al ser mordidos por un murciélago vampiro podían tener la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Entonces les enseñaron que el remedio era sacar brasas de algún fogón y ponerlas tan calientes como sea posible en la herida que había hecho el vampiro. Entonces simplemente con esto lo único que estaban haciendo era un proceso de cauterización de la herida, y obviamente al haber una cauterización pues había una eliminación del virus o del posible virus rábico que pudiese haber entrado en la persona en ese momento, ¿verdad? Entonces también describe más adelante que la herida es muy pequeña, hace un corte semicircular y muy pequeño en la piel, cosa que pues seguimos viendo en la actualidad.
ese relato que nos platican a veces que son 2 heridas o 2 punciones o 2 penetraciones en la piel, en el cuello, en alguna parte del cuerpo, pues es totalmente errónea. La mordida del murciélago vampiro es más o menos similar a esta. Esta es una herida de una persona que ha sido constantemente visitada por uno de estos animalitos y se ha alimentado de esta persona. De manera personal me tocó hace muchos años, en el 99, cuando tenía poquito, estaba empezando en esta actividad, de ir a atender una comunidad en la parte de Hidalgo, se llama Tenamastepec, municipio de Yagualica, donde había las poblaciones de murciélago vampiro dejaron de morder al ganado y empezaron a adquirir el gusto por morder a las personas, por alimentarse de los seres humanos. Esto obviamente pues de las condiciones que tenemos en nuestro país es alarmante, ¿verdad? Pues son seres humanos, hay que atenderlos, ¿verdad? Y pues me mandaron en aquella ocasión. Entonces aquí les represento más o menos dentro del estudio, a grosso modo, de lo que se tomó o se recabó dentro del campo de las personas, el porcentaje de mordeduras que se tienen y que van muy de la mano con lo que relataba Fernández de Oviedo. Un 79% manifestaban mordidas en la parte de los pies. ¿Y por qué son las zonas en las que uno se destapa para termorregular a veces las temperaturas? Estas son zonas muy calientes, son zonas muy húmedas, son zonas tropicales. Entonces, pues ahí realmente pues usar cobijas pues no se estila, ¿verdad? La mano, ¿verdad? Pero vean la nariz, que son las partes que uno tiene descubierto, ¿verdad? 155 número de lesiones, que eran básicamente 122 personas las que estaban agredidas. Algunas presentaban una herida, algunas presentaban 2 o más heridas dentro de su cuerpo. Y bueno, hablando generalmente de los murciélagos, ¿verdad? Estos van a tener diferentes rostros, diferentes formas de su ala. Algunas van a ser muy cortitas, algunas van a ser muy anchas, otras van a ser un poquito más largas, otras van a ser plegables, ¿verdad? Como en el caso de los vampiros, ¿verdad? Pero todos estos rasgos que ustedes ven aquí en pantalla les van a dar una idea sobre el grupo o el tipo de alimentación del cual se especializan estos animalitos. Entonces aquí podemos apreciar todo este grupo. Tenemos en la parte de abajo, que es del grupo filostómido, que son aquellos murciélagos que tienen hojas nasales en la parte de su nariz. Y esta hoja nasal pues tiene una función que es donde ellos perciben, junto con una estructura que se llama trago en la oreja, para poder hacer esa triangulación de los sonidos que ellos emiten, poder recibirlos y detectar esos obstáculos o incluso su alimento, ¿verdad? Dependiendo de la especie de las que estemos hablando. Y como les decía inicialmente, el murciélago hematófago hace millones de años tenía esta parte de aquí, es una pequeña membrana, está dentro de este grupo de los filostómidos, pero ya su membrana nasal es muy rudimentaria, es muy básica, casi ya no la utiliza, ¿verdad? Pero esto, los que lo han estudiado en la parte evolutiva, pues nos da a entender que es un animal que en sus inicios se alimentaba de insectos y que por alguna circunstancia de la vida y la evolución, pues se dedicó a alimentarse de sangre. Les decía que dentro de todas las especies, en México tenemos alrededor de 150 especies aproximadamente. Y entre estas 50 y tantas especies, el 70% de estas especies se alimenta de insectos. Un 13% se está alimentando aproximadamente de frutas, un 8% de carne, y así sucesivamente vamos viendo aquellos grupos que se van especializando en algún tipo de alimento, otros que son nectarívoros o polinívoros, un 6.5%, pero vean en la parte de los murciélagos hematófagos, lo que se alimentan de sangre. El 2.17%, que solamente se refiere a las 3 especies de murciélago que se alimenta de sangre. Ahorita les vamos a platicar un poquito al respecto. Los murciélagos benéficos normalmente tienen una membrana interfemoral que se llama uropatagio, como en estos casos son murciélagos insectívoros. Esa membrana les sirve como una especie de red
Para cuando ellos en vuelo detectan ¿qué será? Un mosquito, un escarabajo, cualquier insecto que esté volando. Incluso hay otra especie que es el Anthracops pallidus, que ese se alimenta de alacranes. Entonces estas membranas las utilizan como una especie de estructura de bolsa para poder atrapar a ese insecto y simplemente con el hocico pues poderlo tomar y alimentarse de ellos. Entonces aquí hay una estructura que se llama la cola. Algunos llegan al borde de según la especie, al borde del uropatagio, y el otro, como en la parte de los molósidos, pues bueno, pues rebasa esta parte, que son los murciélagos que le llaman de cola libre, que básicamente son estos molósidos. En el caso del tarádila que estamos viendo aquí en pantalla. Les decía que a pesar de que son unos animalitos muy interesantes, muy importantes dentro del medio, pues son los más amenazados. Amenazados por el desconocimiento, la mala información, la mala idea que hemos comprado como seres humanos, y ante el temor que nos da quizás el tener un animalito que causa y que impone a veces el miedo, ¿verdad? Y pues en todo el mundo, no nada más en México, son especies muy amenazadas, muchas de ellas están en peligro de extinción, y pues hay que tenerle un poquito más de cuidado. Pero ¿cuáles son estos efectos que tienen? ¿Por qué sufren estos animalitos? Básicamente por las destrucciones del hábitat. Nosotros le llamamos progreso, ¿verdad? Construimos carreteras, construimos ciudades, les ponemos plantas, los hacemos basureros, hacemos caminos, ¿verdad? Algunos de los refugios los hacemos sitios turísticos, y en algunas ocasiones, pues como en estos casos, generamos o ponemos presas para captar el agua, y todos los sitios donde estos murciélagos pudiesen estar ahí, pues son inundados. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un desplazamiento de estas especies, o incluso ya en algunos años ya hay grupos que se encargan de hacer todos esos análisis de impacto al medio ambiente, y se encargan de reubicar la misma empresa o la misma compañía que está haciendo esta presa, se encarga de desplazar esas especies hacia otro lugar que les pueda ser benéfico. Pero nosotros les estamos eligiendo el lugar, no son ellos los que naturalmente están escogiendo, porque ellos conocen el comportamiento de sus presas. En el caso de insectos, saben cuándo van a salir a comer, saben cuándo van a hacer los ciclos productivos y cuándo se van a aparecer. Entonces nosotros estamos alterando estos ecosistemas, los estamos obligando a adquirir nuevos comportamientos. Les voy a platicar algunas historias que he tenido. En mi caso en Hidalgo, si no mal recuerdo, en Zimapán, hay una parte que hicieron una presa, y estas gentes, con el interés de proteger la especie, nosotros en esos años teníamos un problema de rabia transmitida por vampiro en esa región. Entonces ellos tomaron las poblaciones de vampiros que estaban infectadas de rabia en esta región o en esta zona, y las fueron se las llevaron a otra zona donde todavía no había un problema. Entonces, indirectamente rescatamos o quisimos proteger a una especie, pero indirectamente le estábamos llevando un problema a otro municipio, a otra región, por el desconocimiento que tenemos referente a estas especies. Y pues también por no preguntar, ¿verdad? Siempre hubiera sido, oye, ¿qué tan factible? Hay un programa de control de murciélagos, vampiros, sí, hay problemas en la región, entonces no los muevas, mejor causa más daño allá porque estás llevando un patógeno que todavía no se desplaza a sus lugares. La realidad ha sido otra. Más adelante les voy a mostrar en una secuencia de mapas cómo se ha desplazado, pero quiero continuar hablando de lo benéfico. La mala idea que hemos tenido de estos, acabamos de pasar unos eventos con la enfermedad del SARS-CoV-2, o ahora COVID-19, ¿verdad? En el cual pues todo orilla, o dicen los medios, o la mala información, donde dicen y satanizan que los murciélagos son los responsables de esta diseminación del virus, ¿verdad? Cuando a lo mejor ni siquiera ellos tienen algo que ver. Todavía esto no se ha comprobado tácitamente. Están hablando de otras especies como el pangolín pero aquí lo que quiero explicar es que todo ha sido el efecto
de la intervención humana en la depredación de esos bosques, de esos lugares donde ellos habitan y que se ven obligados a buscar nuevos lugares para poder subsistir como especie. Hay una película muy interesante, la cual me gusta mucho, que se llama Contagio. Aquellos que no la hayan visto, véanla. Habla básicamente de una enfermedad que se llama MERS, que es algo similar al SARS-CoV-2, ¿verdad? Y donde hablan básicamente de cómo el impacto de la mano humana en esos lugares, al meter granjas de puercos, obligan a estos animalitos pues, a vivir dentro de las mismas granjas, y esos virus o esos patógenos que quizás son muy específicos de esta especie o de estos murciélagos, pues se transponen hacia otra especie, en este caso cerdos, y que al replicar estos virus en los cerdos, pues se expresa en la población humana. Entonces nosotros mismos estamos desencadenando pues estas pandemias que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? En este caso, pues ese es el coronavirus o el SARS-CoV-2 o el COVID-19, como le llamen ahora, en sus variantes alfa, delta, gamma, beta, como le estén llamando. Pero bueno, básicamente lo que quiero ejemplificar con esto es el daño que nosotros mismos estamos ocasionando para que se expresen esos patógenos que quizás están controlados dentro de la misma fauna silvestre. Es muy importante la de México, cerquita del Cerro de la Estrella, ahí por donde hacen toda la parte del Via Crucis. Estaba ya muerto, y por como cajas, algo pasó, porque creo que ya no sé si me cortó. Entonces nunca manipulen estos animales. Nosotros en laboratorio, los que hemos trabajado en laboratorio, bueno, pues manipulamos animales que ya están muertos. Básicamente utilizamos guantes de nitrilo o guantes de látex para poder hacer la toma de la muestra necesaria y hacer nuestro diagnóstico correspondiente. Pero cuando tenemos ejemplares vivos, siempre será obligado el uso de guantes de piel o de carnaza. No utilicen guantes de hule, ese con el que lavan los trastes. No utilicen, no vayan a utilizar otro tipo de guantes que sean muy delgados, porque pueden verse en una posibilidad de que los animales estén padeciendo una enfermedad como la rabia y que puedan ustedes adquirirla por un desconocimiento en el manejo de estos animalitos. Cosa que ha sucedido o me ha tocado atender cuando yo vivía en la Ciudad de México, en la zona de Coyoacán, en esos lugares, seguido me hablaban porque había murciélagos que aparecían tirados o que aparecían dentro de los edificios, salían muchos murciélagos. Entonces la gente se alarmaba. Dice, no nos alarme, mejor infórmelos, que no los toquen, que le hablen a Protección Civil, que le hablen a los especialistas para que puedan hacer o tomar aquellas medidas que tengamos que se tengan que hacer al respecto y evitar los riesgos de infección a la población humana. Bueno, hablábamos de 3 especies de murciélagos hematófagos. Una es el vampiro común, normalmente llamado científicamente como Desmodus rotundus. El Diphila caudata, o mejor conocido como el vampiro de patas peludas. Estos dos he tenido el gusto de poder trabajar con ellos. Y uno tercero que es el Diaemus youngi, o el murciélago de alas blancas. Realmente son poblaciones muy pequeñas, muy delimitadas dentro de nuestro territorio y del continente. No lo conozco más que en fotografía. Pero estas son las 3 especies de las que yo les hablaba de murciélagos hematófagos. Nos vamos a enfocar básicamente en el murciélago, el vampiro común, el Desmodus rotundus,
que es aquel que tiene las poblaciones más grandes en nuestro país, y las otras dos, aunque están presentes, sus poblaciones son un poco más pequeñas. Permítanme un momento. Perdonen ustedes. Como les decía, el Desmodus rotundus es el vampiro más que podemos encontrar dentro de nuestras poblaciones, en nuestros corrales, en nuestro territorio, con mayor abundancia. Es una foto de la doctora Manzano. Los que están en Puebla pues, van a conocer de ella, muy buena amiga, muy dedicada al trabajo con vampiros y con rabia. Y esta es una distribución potencial que hizo Conavio sobre las condiciones climáticas en las cuales esta especie pudiese subsistir. Ya dadas las condiciones actuales, hasta dónde pudiese haberse desplazado o pudiese presentarse estas poblaciones de murciélago de Desmodus rotundus. Nos vean hasta dónde tiene ese potencial. Hemos tenido registros en esta parte de Tamaulipas, que se encuentran en la parte de San Fernando y algunas partes de Reynosa. Tenemos presencia ya de Desmodus rotundus. Mas, sin embargo, por las situaciones que se tienen en esa región, de la parte de inseguridad, pues hemos perdido el rastro sobre la presencia de estas poblaciones. Entonces, hace años nosotros, en los análisis que hacíamos sobre el comportamiento de la enfermedad y desplazamiento, presentíamos que iba próximamente a invadir parte de Estados Unidos. Y no es que lo invadiera, simplemente a lo mejor está recuperando la parte de su territorio que hace millones de años, con evidencia de fósiles, existían ya presencia de murciélago vampiro en la parte de Estados Unidos, de Texas y hasta la parte de Florida. Entonces, simplemente a lo mejor estamos volviendo a que ellos recuperen el territorio que alguna vez tuvieron. El vampiro Diphylla caudata, una distribución, como yo les mencionaba, es un poquito más delimitada. Esta especie de Diphylla caudata junto con el Diamus youngi, su dieta es un poquito más selectiva, se alimentan básicamente de aves, no tanto así como el Desmodus, que tiene una gama muy amplia de lo cual se puede alimentar. El Diamus youngi, un murciélago de alas blancas, y es porque en esta parte de aquí tienen unas manchas blancas, por eso es su nombre. Y esta es la distribución potencial que pudiese tener la especie dentro de nuestro territorio nacional. Yo tengo la gente con la que hemos trabajado, nos han comentado que han capturado Diamus youngi en la parte de la península y en la parte de Chiapas, mas yo nunca he tenido la suerte de poder haber realizado una captura de esta especie en el territorio. Pues como yo les decía, nos vamos a enfocar mucho al Desmodus rotundus, que es el que tiene más distribución dentro de nuestro territorio nacional y que tiene una amplia variedad de alimentaciones. Este puede alimentarse de borregos, de cabras, de vacas, de caballos, de perros, de gatos, de personas, de aves, lo que se encuentre que tenga sangre se puede alimentar. Más adelantito vamos a ver algunos videos en los cuales ejemplifica por qué ha tenido tanto éxito esta especie como especie en la parte de distribución y alimentación. Pues ya hablamos un poquito sobre lo que son los murciélagos, la importancia que tienen. Me voy a enfocar básicamente ahora a hablar solamente de vampiros y voy a dejar de hablar de murciélagos, ¿verdad? Para mí murciélagos son los benéficos y vampiros es la especie de la cual vamos a trabajar ahorita, la cual vamos a platicar. Son animales gregarios, gregarios quiere decir que viven
que viven de esta manera, juntos, pegados dentro de sus nichos. Los autores refieren que estos nichos pueden variar, estos refugios pueden tratar desde 10 hasta 300, aunque yo he tenido la fortuna de encontrar refugios un poco mayor de esto, ¿verdad? En Sonora, la parte de Álamos, en una ocasión encontramos un refugio que albergaba un poquito más de 4,000 ejemplares. Era impresionante ver un papel tapiz en una cueva de vampiros, era algo insoportable porque aun cuando nosotros utilizamos el equipo de protección necesario para entrar a esas cuevas, los filtros de amoníaco que nosotros normalmente usamos, a los 2 minutos, 3 minutos de haberlos utilizado, ya estaban saturados de amoníaco. O sea, los ojos se irritaban por la alta concentración de amoníaco. Entonces era muy poco factible poder trabajar en ese lugar y en esas condiciones, aún con el equipo necesario. Pues imagínense 4,000 animales en un solo lugar, o en un solo túnel. ¿De qué va a depender esta variación entre el número de animales? Va a depender de la cantidad de alimento que haya. O sea, si inicialmente los murciélagos vampiros se alimentaban de la fauna silvestre que se encontraba en su medio ambiente, llámese zorrillo, llámese chango, llámese como ustedes quieran llamarle, tapir, o llámese pecarí, cualquiera de las especies que se les ocurra. Ese era un zorrillo, era la especie de la cual se alimentaba. Cuando nosotros llegamos, pues llega la parte de la conquista, se introducen otras nuevas especies, se introducen bovinos, se introducen bovinos, y pues esos animales ocupan un espacio para poder alimentarse y poder obtener fuentes de proteína que el ser humano necesita. O sea, esta parte de que los españoles hayan traído estas especies, pues fue perjudicial en la parte de nuestro entorno ecológico, porque se empezó a deforestar muchas de nuestras partes del trópico, pero pues a su vez también vino a enriquecer nuestra dieta proteínica. Entonces, ahora sí que es un pro y un contra, ¿verdad? Y esta parte de abrir esos espacios, pues les dio la oportunidad a los vampiros de poder ser un poquito más, ¿cómo les diré? Más oportunistas. Quizás esa es la palabra. Porque si antes tenían que buscar al zorrillito que andaba por ahí, que al otro día ya no estaba, ¿verdad? Al tener el ganado encerrado, pues sabían que noche con noche esos animales iban a estar ahí. Noche con noche ese animal iba a estar en ese corral, y si podía alimentar tranquilamente de él, ya no tenía que buscar en todo el bosque para ver de qué iba a comer. Ya el menú estaba puesto en la mesa. Y así ha sucedido en la década de los 70. Recuerdo yo todavía no nacía, pero leí que había un programa que le llamaban el extensionismo ganadero. Fue el auge de esos años, en la que se empezó a desforestar mucho de nuestras zonas verdes para poder hacer campos, para hacer praderas, para tener ganados, los coeficientes de agostadero. Entonces había que tumbar mucho terreno para meter ganado. Entonces esas situaciones vinieron a complicar un poquito más. O sea, por sí ya había rabia circulando en las poblaciones de vampiros. Eso les permitió que esta enfermedad pues se dispersara mucho más dentro del territorio. Los vampiros no son como las otras especies de murciélagos. Nosotros, si volteamos hacia una lámpara, volteamos hacia un árbol, vamos a ver murciélagos volando. Esos murciélagos que están en las partes superiores, que se alimentan de frutas, se alimentan de flores, se alimentan de insectos. Rara vez están volando en la parte baja. Los vampiros utilizan estas rutas, estas zonas bajas, como son arroyos, como son cañadas, como son los lugares donde anda el ganado, como son aquellos lugares que nosotros les hemos proporcionado, ¿verdad? Porque a nosotros hablar de un crecimiento, de un avance, una prosperidad, pues estamos haciendo refugios nuevos que quizás no había en la zona y que ahora son óptimos para esta especie que es el murciélago vampiro. Entonces ellos se desplazan por estos lugares por donde el ganado, zonas despejadas, ¿verdad? Porque ya son desforestadas, las barrancas, los ríos y todas aquellas arroyos, todas esas zonas bajas son las zonas ideales para poder
lograr el desplazamiento y poder llegar a aquellos lugares donde hay ganado o donde hay personas y poderse alimentar. Estos no andan volando entre los árboles, no andan volando entre la maleza, buscan siempre esos lugares más despejados para poder desplazarse. Dentro de una zona, algo quizás alguna ventaja que nosotros tenemos, siempre tiene un efecto de comunicación entre estos o los diversos refugios que pueda haber dentro de una zona, ¿verdad? Llámense que sean zonas de maternidad, que sean zonas de adultos, zonas de hembras, tiene una complejidad social muy interesante. Entonces, mucha gente habla de que un lugar donde encuentran murciélagos vampiro es un refugio, y no, de los muchos estudios que hemos realizado es que es parte de un refugio, es parte de un todo que se encuentra en una zona. Es como nosotros, quiero a veces compararlo, si me permiten, nosotros nos desarrollamos dentro de un núcleo familiar, pero cuando crecemos, pues buscamos nuestra independencia y buscamos otro lugar para poder vivir. Sin embargo, seguimos visitando a nuestros parientes, llámese primos, hermanos, padres, abuelos. Entonces, es algo similar lo que está sucediendo en nuestras regiones. Y al hacer estas visitas, si alguno de estos murciélagos se encuentra enfermo, pues lleva la enfermedad o la rabia a la otra población y así sucesivamente. Estos van a tener parientes con estos van a tener parentesco con aquellos, y así es como normalmente se van transmitiendo la enfermedad de la rabia, y es como se va avanzando dentro de nuestro territorio nacional. Más ejemplos de dónde aquí cada foto son lugares donde hemos encontrado nichos de murciélagos. Hay veces que en la parte grande es como a nosotros en la familia, ya la persona que ya tiene 33 años o 34 y que todavía sigue viviendo con los papás, pues los papás lo que quieren es decir, ya busca tu independencia, ¿verdad? Entonces lo arrojan o lo expulsan del núcleo y pues él tiene que buscar su propio núcleo, tiene que buscar su propio modo de vivir. Así es la forma en que se encuentran distribuidas aproximadamente las poblaciones. El vuelo de los vampiros es rasante. ...60 centímetros por encima del suelo, no vuelan más arriba. Si nosotros nos encontramos con el zacate crecido en un corral, o tenemos bardas pequeñas, o en aquellos lugares donde utilizan albarradas, utilizan piedras, el vampiro lo que va a hacer es levantar un poco el vuelo, librar el obstáculo y volver a tomar la parte de abajo. Pues aquí vamos a apreciar esta parte de aquí, cómo llega un vampiro y se estrella. En esta parte de aquí tenemos otro ejemplar, pero este es un murciélago de otra especie. Estábamos trabajando en una cueva y buscábamos el momento para que cuando este animalito llegara a su nido, poderlo capturar, y pues sabíamos que iba a entrar por la parte baja. Entonces, por eso es que las estrategias de control que se tienen para estas poblaciones de murciélagos vampiro, pues están diseñadas de poner mallas o redes de niebla de la parte del suelo hasta 2 metros de altura aproximadamente, porque sabemos que este es su comportamiento normal, 60 centímetros, las otras especies vuelan arriba en las copas de los árboles, entonces raramente van a caer en nuestras redes. Es por eso que estas estrategias han tenido mucho éxito en el control de poblaciones de vampiros para evitar esos impactos económicos que vamos a ver más adelante. Esa complejidad social que yo les platicaba del murciélago vampiro es que cuando un elemento de la colonia no sale a alimentarse porque está enfermo, porque está muy viejo, porque es muy joven, aquellos que tienen la oportunidad de obtener alimento les regurgitan o le comparten alimento al individuo que no pudo alimentarse esa noche. Vean lo interesante y la complejidad que tiene esta especie y el grado de éxito que han tenido como tal, porque son de las pocas especies que tienen un comportamiento social, un comportamiento de ayudar al compañero, cosa poco visto, es algo como nosotros. ¿Ven? Nosotros vemos a alguien en situación ¿qué le podemos decir? Con alguna limitación, pues procuramos irle a ayudar. Ellos hacen exactamente los mismos. Cuando alguna hembra o alguna vampira que sale a comer y ya no regresa, porque le tocó la mala suerte de que lo agarró de la campaña para poderlo mandar al laboratorio, las crías que quedan
dentro del nido o dentro del núcleo, otra hembra lo adopta y le da de comer. Otra hembra la recibe, o sea, nunca dejan desprotegida a una de sus a uno de sus congéneres. Es algo muy interesante. Nosotros hemos encontrado en algunos otros lugares donde hemos capturado vampiros de diferentes lugares y cuando los confrontamos, lo primero que hacen es tener esta interacción entre ellos, de decir, pues, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Vámonos conociendo, ¿verdad? Y es algo sorprendente esa interacción social que tienen. Pocas veces me ha tocado ver que llegan a, cuando uno los deposita en las jaulas, el tener esa confrontación o de pleito. Cuando sucede eso, podemos estar pensando que alguno de esos ellos puede estar teniendo, estar padeciendo la enfermedad. Algo muy interesante de los vampiros y característico de ellos es que la locomoción pueden hacerla de forma cuadrúpeda. Las otras especies cuando caen al piso, hablando de los murciélagos benéficos, caen al piso y son muy torpes para poderse desplazar, para poderse mover. Este animalito es muy ágil por esta adaptación que ha tenido de manera evolutiva. Tiene un pulgar muy desarrollado, el cual le permite poder regar esas alas y poderse apoyar en cuatro extremidades. Y es algo natural, porque imagínense cuántas miles o millones de veces le supera una vaca en tamaño y peso a un animalito de estos. Es una pisada o un coletazo, pues lo desbarata el pobre animalito. Entonces tiene que ser muy ágil. La gente que ha estudiado, como Uwe Schmidt, que es una persona que estudió mucho a las poblaciones de vampiro, quiso entender de qué manera se comunican ellos o de qué manera ellos pueden localizar a su presa. Entonces hablan sobre que quizás los latidos o la forma de respirar de los animales lo identifican, lo graban en su memoria y emiten algunos chillidos que les permite identificar esa parte del animal del cual se van a alimentar o de la persona. ¿Verdad? Entonces todavía hay mucho que estudiar en este sentido. Son trabajos que hizo el doctor Uwe Smith hace tiempo, mas no he visto más estudios al respecto. Entonces así más o menos es como se ve una colonia. Este es un video de Oasis, mostrando de una forma gregaria. Y ven, aquí el pulgar desarrollado, con opciones cuadrúpedas. Y algo que tienen muy característico estos animales es que pueden, ahora sí que, aventarse de reversa y sin saber dónde, en la parte de las patas, en los dedos de las patas, tienen unos pelos, que le llaman los pelos táctiles, en los cuales ellos pueden detectar esas pequeñas grietas, esos pequeños lugares donde se pueden asir. Entonces, vean el tamaño del animalito y de su víctima o de la parte donde se va a alimentar. Entonces tiene que ser muy ágil porque un movimiento que haga, pues lo aplasta. Es lo que normalmente sucede en nuestros campos en la zona endémica. O sea, ya vieron, el ganado se quiso echar y inmediatamente pues corrió, se movió rápidamente. Allá hizo una herida, ahí está goteando. Lo que yo les decía, jamás deja esos colmillos, simplemente saca la lengua. Más adelante, ahorita vamos a ver en otros videos. Un video de Night Joe Wild. Ven el tamaño del agujerito. Entonces es muy complicado a veces nosotros cuando andamos en campo poder detectar esos lugares donde ellos habitan para poder realizar las acciones de control que nos amerita para disminuir la problemática de rabia que aqueja aquellas regiones. Pues, yo les comentaba, ven, la parte cuadrúpeda.
Pues bueno, la parte de los incisivos, la parte de los caninos. Los incisivos son con los que abren la herida y los caninos los utiliza solamente para defensa, en aquellos momentos en los que tienen que defender su alimento, su pareja, algún lugar, utiliza los caninos para defender. Y como pueden ver en esta parte, pues la forma en que se alimenta no es con los colmillos, saca la lengua y absorbe o succiona o chupa o como una especie de popote, jala la sangre, ¿verdad? Y bueno, pues si ese animalito estaba enfermo de rabia, pues el ganado muere con la misma enfermedad, que es lo que sucede cuando no se vacuna en las zonas. Este es un video que la doctora Manzano nos proporcionó, un video muy bueno, en una de sus visitas, que ella ahorita radica en España, haciendo un doctorado, y una de sus visitas a México, pues bueno, se compaginó con algunas personas que estaban haciendo algún documental y bueno, hicieron esta escena. Pero vean, o sea, nunca hace acción de colmillos ni nada. O sea, los colmillos no existen, más que en la fantasía que ya les mencionaba. El animalito hace con los incisivos, con los dientes frontales, hace una herida, la sangre fluye porque tiene dentro de la saliva de este animalito, tiene un anticoagulante que la gente que lo ha estudiado dice que es 20 veces más poderoso que cualquier anticoagulante que nosotros conocemos como la warfarina o la bromadiolona. Ellos tienen todavía una enzima anticoagulante 20 veces más poderosa. Entonces, pues la sangre fluye y con la lengua, en esta parte de aquí, en la punta de la lengua, tiene una queratinización que le ayuda a lesionar cada vez que está metiendo la lengua en la herida, a raspar o hacer un raspado en la herida, para poder causar una lesión y que siga fluyendo la sangre de la cual se va a alimentar. Muy importante, nada más tienen una cría al año. El periodo de gestación es aproximadamente de unos 5 o 6 meses, dependiendo. El ciclo, hay autores que hablan de 5, otros hablan de 6, pero nada más tienen una cría al año. Hemos encontrado hembras que tienen 2, puede haber apariciones gemelares, pero lo más común es que si alguna cría de estas ha quedado desprotegida, alguna madre que se encuentre en lactación recupera a esta cría y la adopta para poderla sacar adelante. Pues aquí los cuidados maternos una vez que nace, más o menos se están prolongando alrededor casi del año. Entonces se le echa en cuentas un año en lo que se lleva, 8 meses aproximadamente, dependiendo del lugar, 8 meses a un año, más 6 de gestación, pues no son tan prolíficos como son los roedores, ¿verdad? Entonces eso nos da éxito más, sin embargo, nos da éxito en el control de esta especie, más sin embargo, hay muchos lugares donde las poblaciones no han sido controladas y pues causan un impacto muy, muy severo en nuestra economía en la parte ganadera. Son condiciones de alimentación artificial, son para exponer a la especie, explicarla, qué es lo que hace, qué transmiten, pero cada animalito tiene la capacidad de alimentarse aproximadamente de entre 20, 25, 30 mililitros cada noche. Entonces si alguno de ustedes que me está escuchando son ganaderos, encuentran un animal que tiene 10 heridas, ¿verdad?, por mordedura, pues puede asumir que son 10 vampiros los que están llegando. Ahora multiplíquenlo por 25 o 30, esa es la cantidad de sangre de la cual se están alimentando, más un porcentaje adicional de la sangre que se está escurriendo, porque él se alimenta y se retira, pero la sangre sigue fluyendo y hay una sangría muy cuantiosa. Entonces los animales pierden peso, no se recuperan y pueden estar incubando pues la enfermedad de la rabia que les decía. Esta es una foto de la parte que yo les platicaba, la lengua, la parte queratinizada, en la cual ellos inciden en la herida y a su vez pues bueno, pues inoculan la parte de saliva para poner ese anticoagulante, y si están enfermos de rabia pues también en esa parte pues inoculan el virus de rabia en la herida que ya hicieron. Con estos caninos solamente los utilizan de defensa, no los utilizan para morder. Con estos incisivos es con los que hacen la herida, de los cuales se van a alimentar.
Son fotos cortesías de algunos compañeros, amigos con los cuales he trabajado en el estado de Hidalgo. No, sin embargo, como les decía yo inicialmente, se alimentaban de la fauna silvestre. Aquí pueden ver en esta parte de aquí cómo se está alimentando de... Es un jabalí. Ese era el alimento inicial, ¿verdad? Y lo buscaban y lo seguían y todo. Pero bueno, si nosotros tumbamos todo este bosque y le hacemos un potrero y le ponemos ganado, pues ya no va a buscar más. Ahí tiene, ya le arrimamos el alimento. ¿Por qué tienen éxito estos animalitos al conseguir su alimento? Dentro de la parte de la cara, de lo que es el hocico, tienen unas terminaciones nerviosas y unas vellosidades que les permiten detectar esos cambios de temperatura en la piel y poder decir aquí pasa un vaso sanguíneo y hacer la mordedura sin errarle en que no puede salir nada. Donde ellos muerden sale sangre y obviamente pues son estudios que hizo el doctor Wes Smith en su momento. Aquí es una foto de cómo están estas terminaciones nerviosas. Estos puntitos, no sean que sean puntos negros, son barros, esas son las terminaciones de las vellosidades, que son terminaciones especializadas para detectar dónde pasa o dónde hay esos cambios de temperatura, dónde pasa un vaso sanguíneo. Algunas otras fotos que amplifican ese evento. Estudios de los que les platicaba, de que ellos pueden memorizar la respiración, pueden memorizar los latidos del animal, pero no hay nada concluyente. Y lo que les platicaba, esto es en la parte de Chile, ¿verdad? Donde vean, están los pingüinos. Y aquí está, hay poblaciones de murciélagos hematófagos que se alimentan específicamente de los pingüinos. Obviamente, pues, si son detectados, pues el animal va a tender a defenderse. Pero son tan astutos, esta especie es tan ágil, tan astuta, que busca el momento ideal en que uno se duerme o busca el momento en el que uno se descuida para poderse alimentar de ellos, de cualquier especie, incluidos nosotros. Ahorita van a ver, está buscando el alimento, obviamente, pues si es detectado, pues no lo dejan alimentarse, pero llega un momento en que el animalito logra su objetivo, esconde, no causa molestia, ahí está alimentándose. Y pues eso es lo que le ha dado un gran éxito a esta especie en todo el continente americano, el que puede alimentarse de cualquier especie. Y ven, aquí está en la pata. Cuando lo estaban, en su momento que lo vio, pues le tiró los picotazos y lo quiso ahuyentar, pero llegó el momento en que se descuidó y aquí está alimentándose de uno de estos animalitos. Ejemplos de igual, es la gran variedad, lo voy a dejar correr. Entonces acá está alimentando de cerdos, vean la parte ágil que yo les decía, la parte cuadrúpeda que está buscando morder en la parte de las pezuñas, y una vez que el animal pues cae rendido de cansancio, de sueño, pues se aprovechan de él y se alimentan. Lo mismo sucede con las aves. Obviamente, pues en las aves no hay casos de rabia, ¿verdad? Es una enfermedad básicamente de mamíferos, pero estas aves sí mueren por la sangría que ocasiona la mordedura del vampiro. Como es un anticoagulante muy fuerte, estas heridas siguen sangrando al grado que las gallinas nada más caen en la noche porque quedan desangradas. Otros videos de morder las patas, los dedos de las patas, la cloaca. Bueno, es donde no pueda ser detectado, pues va a buscar el lugar ideal para poderse alimentar. Unos videos, un caso del doctor Daniel, dice que nos pasó, dentro de las cataratas, en la parte de frontal se alcanza a mirar un poquito la malla. Estaba haciendo una captura, aquí se alcanzan a ver todavía algunos hilos,
de la malla, más sin embargo, pues el animalito ya de alguna manera entró, ¿verdad? Quizás de aquel lado del potrero había una parte que no se pudieron poner las mallas y por ese lado entró el animalito, pues aquí se está alimentando de un bovino. ¿Cuáles son los signos más comunes que podemos encontrar en el ganado bovino? Obviamente, y en todas las especies, una de las características de la rabia es que causa parálisis del tren posterior. Llámense perros, llámense humanos, llámense equinos, parálisis del tren posterior. Obviamente va a haber salivación, opistótonos, que es el movimiento que uno hace de levantar la cabeza para poder respirar, porque el virus de la rabia realmente mata por una asfixia. Se paralizan los músculos respiratorios y eso es lo que va ocasionando que uno se muera. Se va muriendo casi, nos ponemos una bolsa de nylon en la cara y es por asfixia como mata el virus de la rabia. Aquí van a ver algo muy característico que sucede. Vean, la gente preocupada por los animales lo que hace es tomar estos animales con las manos limpias. Si este animal estuviera enfermo de rabia, esta gente que está manipulando este animal puede estar adquiriendo el virus de la rabia por manipular estos animales enfermos y tener contacto con la saliva que está saliendo de este animalito. Y como ven, pues no trae guantes. Eso es algo muy común cuando uno trabaja en campo. Oiga, si el animal parece rabioso, ¿alguien lo manejó? ¿Qué manejo le hizo? No, pues le metí la mano, le busqué en el hocico. Entonces son riesgos que uno detecta para poder alertar a la gente de que se tiene que ir a vacunar porque pudo haber adquirido el virus de rabia. Cuando ustedes vayan a campo y ven animales tirados, siempre van a tener este efecto, que le llaman el pataleo de carrera. El animal no se puede levantar, pero él va a hacer el intento porque se levantar, obviamente pues está paralizado y siempre van a encontrar partes semicirculares en lo que son las patas y la cabeza pues va a estar en la parte hacia la parte de arriba, que son los opistótonos. Hay ocasiones en que encontramos este tipo de signologías, más no todo lo que se encuentra en campo necesariamente tiene que ser rabia, pero son cuadros muy similares, como en este caso, ¿verdad? Este bovino, este torete que ya no puede arrastrar. Hay una incoordinación muscular y más adelante pues progresa a una parálisis posterior. Entonces ahí la vaca o el becerro estaba rabioso, sí, pero no es ese tipo de rabia el que estamos buscando. Estaba furioso porque seguramente este enemigo lo molestaba mucho, pues ya le había agarrado coraje. Esto sí es lo más común. Animales que el dueño o el ganadero quiere levantarlo por si quiere llevar su animal, pues simplemente está paralizado. El animal ya no va a responder. Aquí va a haber unos signos en cabras. Lo que yo les decía, la parte del pataleo o lo que es de carrera. Entonces dejan estas partes semicirculares. Voy a adelantar porque la parte signos en ovinos, entonces vean la parte cómo va progresando la enfermedad. Es un video de la doctora Liliana, que creo que ya había tenido con ustedes una intervención hace algunas semanas. Ella está en Puebla, es la coordinadora de rabia en el estado de Puebla y me facilitó estos videos para poderlos que se han explicado. Entonces vean cómo va progresando la enfermedad hasta el grado en que ya se paraliza el animal y pues queda derribado y ya muere. Los equinos es lo mismo, los mismos signos, pataleo carreras. ¿Por qué se disemina la rabia? Ya lo habíamos platicado. Hemos deforestado nuestras zonas verdes, hemos introducido especies de las cuales hemos buscado el beneficio, pero también nos ha dado la oportunidad a estas poblaciones de vampiros que de ser así se han convertido en esto, ¿verdad? Esa proporción, porque ya no tienen que buscar ese alimento, ya lo tienen al salir del nido. Y otra de las desventajas es que nosotros empezamos a construir dentro de esas regiones y pues estos animalitos se empiezan a acostumbrar a convivir con nosotros. Es un lugar donde encontramos vampiros ya cohabitando en esta finca que estaba en construcción y ya había un nicho, había un nido en esa parte.
En ese caso me tocó a mí atender esa población, porque en este lugar ya había mordeduras hacia la población humana. Este ha sido, cuando yo entré a trabajar, discúlpenme, cuando yo entré a trabajar ahí a la parte de rabia, empezamos a la tarea de ubicar los puntos donde estaban sucediéndose. Va a ser un brinco cada 3 años para que vean cómo se ha manifestado la enfermedad desde el 2003, dónde empezó y cómo ha avanzado hasta el 2006. 2009 empezamos a tener nuevas áreas de atención, brotes, ¿verdad? Entonces, 2012 empezamos a tener que reubicar o entender que estos animales pues se han movido, ¿verdad? No son estáticos. Y esta es una generalizada de cómo se comportaría o cómo está cada uno de estos puntos del 97 hacia el año 2020 representado. Cada punto representa un foco de notificado de rabia, algunos transmitidos por zorrillo, otros transmitidos por coyotes, pero básicamente en esta zona casi todos son transmitidos por murciélago hematófago. Entonces, si nosotros hablábamos de esa distribución potencial que hablábamos de un inicio de Conavio, podemos ver que pues está cada día acercando a esa realidad. Entonces, la Ciudad de México anda como por aquí así, más o menos. Entonces, vean que tiene todas esas posibilidades de que estos animalitos puedan invadir estas regiones, que a la fecha todavía no están, pero que nosotros les hemos dado esa oportunidad de crecer. Las pérdidas económicas, cuando nosotros hicimos los primeros estudios, en una prevalencia muy básica del 0.6%, hablábamos de 500 millones de pesos anuales. Esta prevalencia es muy baja, es el impacto mínimo que nosotros pudiésemos esperar que se presentara en las zonas donde que se está presentando la enfermedad, una prevalencia muy baja, relativamente muy baja, más que sin embargo ocasiona pérdidas muy grandes. Pero la realidad es otra. Nuestra realidad es que esta prevalencia anda oscilando aproximadamente lo más bajo que se ha presentado, según los datos que se tienen en Senacica, es del 1.27 y lo más alto está al 5.36. Pero que normalmente, sacando una tendencia, estamos hablando de un 3.5, un 3.4% de cómo se está comportando la enfermedad en nuestras poblaciones. Pues esto transpónelo. Nosotros hablamos del 0.6, pero la realidad es que es mayor. Entonces esos 500 millones transpónelo al 3.6 y verán que es muchísimo dinero. Otra de las partes que nos tocó estudiar es cómo se comporta la enfermedad año con año, en la parte de los casos que se tienen por año, para saber qué tendencias va a haber, ¿verdad? Como ven, pues de lo más bajito pues se va haciendo hasta, van creciendo, quizás no un crecimiento muy exagerado, pero es casi constante. Los municipios que se están viendo afectados por año, aproximadamente el total de entre el 97 y el 2021, hablamos de, disculpen ustedes, estamos hablando de cerca de 3.400 municipios, que muchos de ellos son recurrentes o son reincidentes a manifestar casos de rabia, pero esta línea roja es la que me llama mucho la atención, que son todos aquellos municipios que año con año se están incorporando a la zona endémica de rabia, o que son municipios que tienen nuevo reporte de casos de rabia transmitida por vampiros. Aproximadamente cada año, tocando un promedio, son cerca de 30 a 33 municipios anuales los que se incrementan. Este es el comportamiento de la enfermedad, promediados por mes. La presentación de casos es un promedio de casos por mes, ¿verdad? Y como pueden ver, está muy marcado que en la época de enero a abril hay un pico de un crecimiento de casos, y eso va casi muy ligado en la parte reproductiva de esta especie. Esta especie está teniendo apariciones en estas fechas, de lo que es agosto a octubre aproximadamente. Aquí hay una gran cantidad discúlpenme ustedes, una gran cantidad de hembras que están gestando. Entonces esta gestación o estos nuevos individuos demandan alimento. Y estos alimentos, pues obviamente implica más contactos, y quizás está representado en estos picos de presencia de casos de rabia en estos periodos. Lamentablemente en estos meses es cuando menos dinero hay. El dinero de las campañas o en los estados está llegando como por estas fechas más o menos. Entonces pues no hay mucho que hacer.
En ese sentido, hay que reprogramar o replantear. Y con esto quisiera yo dejarles la plática con este mensaje a todos ustedes, que si lo pueden soñar, lo pueden lograr. Y pues les agradezco su atención. Si hubiese alguna pregunta, alguna duda o algún tema en el que quisieran que abordemos más adelante, estoy a sus órdenes. Bueno, muy interesante y muy amena su plática, médico. No sé si todavía haya tiempo para unas preguntas y respuestas. ¿No? Ya te checamos. Demasiado interesante. Yo quisiera una pregunta hacerle. ¿Qué tan controlado estamos en cuanto a la rabia por estos pequeños animales? Y también quiero entender que pues se ha proliferado el acercamiento de ellos hacia pues el ganado y a la gente, que nosotros mismos hemos depredado sus lugares de hábitat, ¿no? Sí, así es en efecto. Estamos en aquellos lugares que han estado cerrados por la vegetación o porque son zonas que no hemos podido entrar, ¿no? En cuanto lo conseguimos, como actividad humana, pues les ofrecemos un sinnúmero de refugios, de lugares nuevos en los cuales ellos pueden, esta especie, el vampiro básicamente, y otros murciélagos también los aprovechan, ¿verdad? Pero me voy a referir más al vampiro, lo aprovecha para poderse establecer y reproducir, y si nosotros tenemos, lo hemos hecho, y si esas poblaciones de vampiros están infectadas de virus rábico, pues traen problemas sanitarios a la ganadería. Pero básicamente son efectos de las poblaciones humanas en los ecosistemas. Así es. Tengo, bueno, no creo que no nada más yo, sino algunos de los que están acompañándonos en el chat, la misma duda. Al momento de la mordedura del vampiro, como que anestesian o algo así, que yo vi que no sienten, nada más lo ven y sí como que lo ahuyentan, pero en sí, si están distraídos, no sienten ni la mordedura. Muchos hablan que tiene un anestésico, realmente no es un anestésico lo que tiene. El movimiento que hace este animalito con los dientes incisivos es tan rápido que es imperceptible hacia el animal o hacia nosotros el poder percibir esa mordedura. Hace un movimiento semicircular, pero tan rápido es como, ¿cómo le diré? Como cuando nosotros nos cortamos con una hoja de papel. Nos estamos manejando papel que te llegas a cortar y más adelante te das cuenta porque te está ardiendo, pero en su momento nunca te diste cuenta. De tan rápido que moviste ese papel, te cortaste y no lo percibiste. Es algo similar que lo que sucede con estos incisivos. Son tan filosos y el movimiento tan rápido que no lo sientes. No lo sientes. Como pudieron ver en los videos, los animales pues no lo llegan a no perciben esa mordedura de tan rápido que hace ese movimiento. Es un movimiento que hace con el hocico semicircular y abre esa herida. Pero sí es imperceptible, no es que tenga un anestésico. Un anticoagulante sí lo tiene, un anestésico no. Gracias. ¿Cuánto tiempo pasa para que los animales que presentan síntomas de rabia nosotros podamos detectarlos? Es variable, pues va a ser variable dependiendo del lugar donde se está efectuando la inoculación o la mordedura. Mientras más distal sea la mordedura de la parte encefálica o del cerebro, va a ser más prolongado el tiempo. Mientras más cerca se encuentra esa mordedura, vamos a hablar de la tabla del cuello, la parte de las orejas, el morro de los animales, o incluso entre nosotros, ¿verdad? Lo que es la nariz, los oídos. Básicamente hablan de alrededor de 15-20 días de un periodo de incubación, si es que se haya inoculado el virus de rabia, en presentar los signos. Mientras más distal sea,
Vamos a hablar de las patas, de los cuartos traseros del animal, puede llegar hasta unos 3 meses, dependiendo del animal, ¿verdad? El volumen o el tamaño del animal, puede incubar hasta unos 2, 3 meses el virus y se presenta la enfermedad. Aquí lo grave es que del 90 al 95% de las mordeduras que ocasiona el vampiro, siempre en esta región, de la que es orejas y tabla de cuello. Muy pocas veces están mordiendo en las partes distales. Gracias. Mi pregunta también sería, bueno, la pregunta de Giacomo dice, ¿considera usted que los murciélagos hematófagos, perdón, tienen algún beneficio para el ecosistema? Pues un beneficio como tal, ¿no? Hace años tuvimos reuniones con los expertos en murciélagos, nos satanizaban a nosotros porque pues, controlábamos al final cuando les presentamos casos de cómo se ve un caso de un niño o cómo se ve un caso de una persona que está padeciendo rabia transmitida por eso, pues cambia la percepción en el sentido. Quizás en sus orígenes, antes de que nosotros interviniéramos, pues la importancia era esa misma, transmitir la enfermedad hacia otras especies y poder hacer un control mediante la transmisión de la enfermedad a especies, no sé, como tapires, como zorrillos, como otra. El transmitir esa enfermedad pues mantenía un control en esas especies, pudiésemos pensar, pero realmente un beneficio ecológico como tal no está conceptualizado en la parte de los murciélagos hematófagos. En la parte de los murciélagos benéficos sí, es indudable, tienen mucho beneficio. Los vampiros no, a mi punto de vista, ¿verdad? A menos que alguien diga que sí, ya le encontró algo, pero hasta donde yo sé no. Bien. Rafael Barrios dice, una vez contraída la rabia paralítica en los animales, ¿existe medicamento cura para esto? Hay que entender de contraer la rabia. Si contraer la rabia es que él tiene animales y detectó que están siendo agredidos por un murciélago hematófago, no hay un tratamiento como tal, si hay vacunas con el cual puede impedir que la enfermedad desarrolle. Eso sí puede ser. Un tratamiento cuando se tiene la signología de rabia, no hay tratamiento ya. Es 100% es mortal. Tú puedes detectar el tiempo para que puedan reaccionar y generar los anticuerpos suficientes para que no mueran esos animales. Es más, ganados están en el cerro y se dan cuenta ya muy tarde, ya cuando están tirados. Pero preventivo, así curativo no lo hay. Preventivo sí se tienen, son las vacunas. También, Giacomo, ¿cuál considera que sea el talón de Aquiles para el control de murciélagos hematófagos, por lo cual aún no se ha podido erradicar? La campaña, realmente hay un programa en México, yo fui parte de eso hace muchos años, me tocó dirigir esa campaña hace algunos años, y la intención no era erradicar el murciélago hematófago, quizás está mal conceptualizada la parte, la intención era controlar las poblaciones de vampiro. Al hablar de una erradicación es casi llevarlos a un exterminio, y pues, lo cual yo lo veo difícil por dos vertientes. La primera, como pudieron darse cuenta en el mapa, pues es una especie que está muy ampliamente distribuida en el territorio nacional. No conocemos todos los refugios ni todos los lugares donde están habitando. Y la otra, muchos de los programas que se tienen o el recurso económico que se tiene en los estados es muy limitado. O sea, no se tiene un recurso suficiente para poder atender una campaña como tal durante todo el año. Siempre estamos están expuestos a un presupuesto que es asignado por el mismo gobierno federal y el cual se aplica en esos lugares. Pero no, es insuficiente, la verdad. Por eso es que no se puede controlar. No sé si haya contestado la pregunta, ¿verdad? Con esta.
todos lo felicitan, médico, porque Gracias. ha sido muy extensa, pero también muy interesante y muy informativa su ponencia. Agradecemos de parte de AgroSourcing International AC pues, su intervención y participación, su apoyo más que nada, y el apoyo de todas las personas que participan cada martes con nosotros pues a llevar a cabo ese tema tan importante para cada uno de nosotros. Seguimos abiertos para todos aquellos que quieran mandarnos alguna información, alguna solicitud de algún tema en específico que podamos traerles, y agradeciendo también, doctor, por todo el apoyo que nos ha brindado. De Al verdad contrario. que pues es mutuo el apoyo tanto de aquí para allá y de allá para nosotros, agradeciendo también que pues la disponibilidad de su tiempo, ¿no? No, al contrario, ustedes por invitarme y para mí es un placer poder compartir un poco del conocimiento que tenemos y que les sea de provecho a ustedes. Ok. Le enviaremos por vía también online certificado de agradecimiento y de participación, y también para aquellos que estén interesados en obtener alguna broma de participación o asistencias, también por vías de nuestros canales de Facebook o online pueden solicitar. Pues una vez más agradeciendo su participación, que tenga excelente tarde y seguimos en contacto para futuras participaciones. Claro que sí, un placer poderles ayudar en estos sentidos. Gracias a todos, buena tarde. Gracias, que tengan buena tarde. Igualmente, hasta luego.